Vamos a ver el tráiler de la película y luego empezamos el diálogo. Se me acaba de ocurrir una nueva película. ¿Otra más? No, no es otra más. Esta vez va a ser una película comercial. Oye, Víctor, que Hola, tenemos actores. hola, No importa. hola, Me pondré hola. las cañas y rodaremos el plan. Tu padre es un borracho y está loco. Lo más importante en la vida es el cine. Víctor, tienes que buscar un trabajo. Víctor, tengo un encargo. ¿Tú todavía eres capaz de escribir algo así? Vale, pero ¿de qué va? Es la historia de un tipo. Un tipo que inventa ideas. El tipo estaba harto de que le molestaran. Por eso se marchó a escribir a un lugar solitario, en las estrellas. Bueno, para quien no conozca la película, aunque el tráiler yo creo que ya más o menos indica por dónde van los tiros, es la historia discurre en dos ámbitos, en dos niveles argumentales. El real, es decir, la historia de un hombre fracasado, alcohólico, traumatizado por la muerte de su mujer, y su hijo pequeño, que es un poco la inocencia, es un poco lo que le da un poco la esperanza o el ánimo para luchar. Es un cineasta, el protagonista es un cineasta y sueña con poder hacer una película que nunca pudo hacer. Y hay un segundo nivel argumental, que es el nivel de la fantasía, muy feliniano, muy esto. Entonces, Iván, ahora hablaremos de eso, Iván estratifica su música en ambos niveles argumentales, es decir, música para la fantasía y música para lo real, pero después esos niveles argumentales se intercambian, se fusionan de tal manera que la dramaturgia de la película a través de la música es que todo se une, ¿vale? Iván, mi primera pregunta, y obligada, ¿por qué esta película te necesitaba a ti? ¿Por qué esta película necesitaba la música de Iván Palomares? Muy buena pregunta. No, habría que preguntársela a Zoe, pero bueno, básicamente cuando Zoe Berriatúa, que es el director y el escritor del guión ideó todo ese imaginario, pues me llamó para que viera lo que estaba haciendo. Zoe es un director que es melómano y es conocedor de música a un nivel amplísimo y tenía muy claro cómo quería utilizar la música en la película. Siguiendo, por ejemplo, lo que había hecho en Los héroes del mal, es decir, recurrir a música clásica para confeccionar determinadas escenas. ¿Qué pasaba aquí? Que no podían tener música clásica en toda la película. Y luego, aparte, sí que es verdad que la música clásica estaba generada desde el guión, pero en todo el mundo de fantasía, pero quedaba todo el mundo real, entre comillas, porque es un mundo real distorsionado. Y entonces, básicamente, pues como ya me conocía, habíamos hablado de trabajar en otras ocasiones, me dijo, mira, tú tienes mucho oficio y quiero que seas un poco el puente entre la música que obligatoriamente tengo que poner y la música que me gusta a mí, que es de estos compositores muertos, ¿no? Entonces, de tal manera que no apenas se note un poco, sabiendo que tú siempre vas a ser peor que los músicos que ya están muertos, pero que se note lo mínimo, ¿no? Y entonces, básicamente, él tenía un tema muy básico, o sea, muy básico no, muy claro de cómo quería plantear musicalmente cada película y lo hacía a través de leitmotivs, es decir, el tema leitmotiv, lo que llamaba él, pues el tema del cine, que es una oda un poco feliniana a lo que es el cine antiguo. Había un tema de la muerte con la mujer que se aparece como un fantasma, el mundo obviamente fantástico, que había también cosas que había que componer para el mundo fantástico, y luego el mundo real. Entonces ese era un poco el planteamiento inicial que me hizo. A partir de ahí sí que tras muchos visionados y tras analizar mucho la película, llegamos a la conclusión de que había, a partir del guión literario, pues algo que era quizás más interesante también trabajar, ¿no? Y ese fue el planteamiento.
Bueno, de los que sois seguidores de Mundo BSO, en Mundo BSO, en la ficha de Iván Palomares o en la ficha directamente de la banda sonora de Las Estrellas, tenéis mi comentario, mi reseña, y donde digo que la música preexistente, que es de Benjamin Britten, siendo evidentemente Benjamin Britten quien es, no llega, no está a la altura de lo que Iván Palomares aporta a la película. Por una razón, y es, en fin, es los problemas de siempre de la música preexistente, que la música preexistente no ha sido escrita para esa película y por tanto no tiene el aura, no tiene el ADN, no tiene la esencia, el magnetismo y no está impregnado de lo que es la película. Un compositor que es cineasta, como es el caso de Iván, evidentemente interactúa con la historia, no con esa estupidez de la imagen, sino con la historia, con la dramaturgia, con la narración, de tal manera que al final película y música es lo mismo. Un compositor preexistente y música y película, salvo que la película no sea toda hecha en función de la música preexistente, no es lo mismo. Entonces, de alguna manera, y es mi opinión personal, no voy a someter a este compromiso a Iván, pero es mi opinión, en mi opinión, Iván Palomares es un gran acierto en Las Estrellas y Benjamin Britten, con toda mi admiración hacia él, es un gran desacierto en la película. Pero eso pasa mucho con el uso no justificado de música preexistente solo porque al director le gusta. Hay un punto de partida. Iván tiene un tema del que vamos a ver y del que vamos a hablar. Un tema principal, hay mucha música en la película, muy variada, y son muchas que son ad hoc, es decir, para las escenas y momentos concretos, que evidentemente forman un todo, tienen niveles dramáticos similares que forman un todo, pero realmente es lo que Iván lo ha comentado, hay un tema principal, una melodía muy sencilla con piano y con cello, si no recuerdo mal, para dialogar entre la ilusión, la esperanza y el dolor, si no recuerdo mal. Y este es un tema que se construye a lo largo de la película y que abarca, lo vamos a ver, abarca tanto la relación entre padre e hijo como la vocación, la ilusión del padre, que también el hijo ayuda a crearla. Es importante porque los instrumentos solistas, no todos quizá, pero desde luego el piano, la guitarra y esto, son instrumentos que son muy succionadores. Es decir, que evidentemente si los pones en un paisaje quizá no, pero si lo pones sobre un personaje, de alguna manera succionan la música hacia dentro del personaje. Vale, este vídeo no lo vamos a ver entero ahora vamos a ver simplemente este trozo y lo comentamos, pero en este vídeo he hecho un pupurri, una selección de todas las veces donde aparece el tema principal y luego lo podemos comentar. Pero vamos a ver este vídeo. Vamos a ver la toma. Repito a todos los que estáis escuchando, viendo esto, es el punto cero, es el punto donde la música, el que va a ser el tema principal, hace acto de presencia. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿La película? ¿Cuál? ¿Puedo elegirla yo? Pues claro, hoy vamos a ver buen cine. Pero qué mierdas. Hoy elijo yo, ¿eh? Hola, Laura. Hola. ¿Hay alguien para la sala 2? Está vacía, como siempre. Oye, ¿qué le pasa a la cartelera? ¿Os habéis pasado al porno? Casi. Papá pensaba que así vendría más gente, pero ni con esas. No. ¿Queréis ir al almacén? ¡Sí! A ver si nos deshacemos ya de todo esto. Mi padre piensa que aún valen algo, pero no las quiere nadie, ni la filmoteca. ¿Y qué vais a hacer? No las podéis tirar. Ojalá. Mira, Aquí realmente, claro, o sea, todo el trabajo con el director fue mucho de análisis como el que... O sea, Zoe y yo estudiamos arte dramático en la misma escuela. Entonces, los dos enfocábamos mucho del análisis del guión como lo hace un actor, como lo hemos hecho nosotros en la propia escuela, es decir, analizando el subtexto, analizando lo que están trabajando los actores a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel sensorial, y mucho realmente de sacar del jugo a cada escena, ¿no? Y entonces, después de varias semanas trabajando, sobre todo ya con la escena final, y prácticamente en un momento de catarsis, claro, dijimos, pero cuéntame de qué va tu película, de qué va realmente, no el homenaje al cine y todo esto y el padre, de qué va realmente. Y él lo dijo una frase y dice, mira, mi película habla de la pérdida y empieza al final. Todo lo de antes
realmente no es que no tenga sentido, pero es un recuerdo. La película empieza al final, es una película sobre la amargura, sobre la pérdida, y le dije, entonces, ¿por qué no repasamos y hablamos de la pérdida realmente? A otro nivel, ¿no? Porque ya tenemos muchísima música, tenemos mucho ruido, que es el propio ruido mental que tienen los personajes para huir de la realidad. ¿Por qué no cerramos y hacemos una música totalmente contrastante, de cámara, mucho más pequeña, que hable de esto? Y entonces, precisamente, esta escena es clave, porque pasa desapercibida, pero es que el guión literario dice: el cine está desapareciendo, el cine analógico, nuestro mundo está desapareciendo, no sé si vale algo, no sé si tal. Está hablando precisamente del mundo psicológico al que se aferra el personaje, a que el niño juega a seguirle el juego al padre, aunque sabe perfectamente que los dos entran en una especie como de ciclo vicioso en que no sale. Entonces, claro, la película aparte tiene una música como muy expansiva y muy exagerada, y digo, es que los recuerdos de la infancia pueden ser perfectamente así. Si la película empieza al final, ¿por qué no desarrollo realmente la película y cuento la película en los créditos finales como recuerdo de los adultos ya, con los recuerdos ya distorsionados, evidentemente, y volvemos atrás? Y entonces, este punto de partida era perfecto porque la nostalgia y este pozo amargo está en lo que dice el guión literario. Entonces, claro, aunque tú no le estés dando una importancia suprema a lo que está, sin embargo, porque además tampoco se la está dando la propia escena, pasa de largo, es un traveling muy bonito, con un almacén precioso de cintas que luego después en las películas se las venden, las tiran prácticamente, y digo, es que esta es la clave de la película. Entonces ahí por eso probamos, y dije, ¿ves? Y entonces empezó todo a encajar, y ya fue una cuestión de seleccionar de manera muy, muy, muy precisa dónde no poner y dónde sí poner, y dejar que se abra solo y que eclosione al final. Como una especie como de llanto final de no se sabe cuál de los dos personajes, pero una especie como decir, esta ha sido mi infancia, esta ha sido mi historia, y es una historia sobre la pérdida. Y yo la vivo desde la pérdida, desde el amargor que me supone. Entonces, Zoe decía, es una película muy amarga. Cosa que aparentemente el guión no lo presenta como tal. Hay 3 jugadas de ajedrez magníficas que creo que son ejemplares. De hecho, yo de tu película he hablado de algunas escenillas en mis clases, pero hay 3 jugadas de ajedrez muy buenas y que más funcionan porque son, bien, no es que te las hayas inventado tú, pero realmente son funcionan muy bien en el cine. Uno es decir, la película está llenísima de música, bueno, hay muchísima música con toda ahí la orquesta ahí sonando, y además está después ahí Mr. Britten por ahí pululando, es decir, mucha música, y en cambio cuando aparece esta, el espectador queda enganchado a esa música. ¿Y eso por qué sucede? Por lo que he dicho antes, porque en lugar de explicar esto que quieres explicar, en plan, vamos a hacerlo para exhibirme, para demostrar lo buen compositor que soy y lo maravilloso que soy, en plan, con una melodía grande, claro, esa melodía grande quedaría completamente difuminada entre otras tantos. Entonces tú aquí te vas al tuétano, te vas a la esencia, el pianito, y si no recuerdo mal el cello, es decir, la esencia, lo básico, el minimalismo instrumental. Eso llama la atención. En un mare magnum de grandes olas musicales, la esencia, el tuétano, que además es una música mucho más expuesta, pues llama la atención. Entonces tú puedes poner toda la música, que es lo que pasa en la película, todas las músicas que quieras, que cuando aparece este piano se enciende otra luz. Y eso está muy bien porque permite que psicológicamente y emocionalmente, por supuesto, el espectador pueda discurrir por el terreno que tú y Zoe maliciosamente los queréis llevar hacia donde los... Eso es por una parte. Por otra parte, hay una jugada que también me parece muy interesante, es que en esta escena la música tampoco está explicando nada, es decir, es una música que aparentemente también está con la mujer que se dedica, que trabaja en el cine, es decir, que parece ser una música de situación, pero lo cierto es que, como vamos a ver enseguida, la música poco a poco se va concentrando en aquello que se tiene que concentrar. Es decir, no muestras las cartas de buenas a primeras, no dices, este es el tema del padre y el hijo, porque si lo quisierais hacer, sacaríais de la ecuación a la mujer. No, la música de momento está en plano abierto y ahí en la situación. Y poco a poco, en 2 o 3 movimientos, realmente está dentro de padre e hijo, con lo cual el espectador también llega a esa relación. No se la encuentra, no se la imponéis. Le metéis al espectador de una manera muy elegante y y nada intrusiva ni eso. Eso es otro acierto que me parece brillantísimo en la película. No sé si era deliberado o... Bueno, lo primero, gracias. Fue precisamente a raíz de revisiones con el director y de decidir precisamente cuanto menos, mejor, ¿no? Es decir, vamos a ponerla en sitios muy específicos
y eso fue un trabajo, eso sí que fue mano a mano con el director. La vamos a poner aquí, tal, no sé qué. Y únicamente anunciamos aquí y déjame, eso sí, desarrollarla en créditos. Eso fue el punto. Totalmente, pero no, la realidad, Iván, la realidad es que vosotros os debéis primero, en primer lugar, a construir un edificio que no se caiga, que no se derrumbe, que es la película. Pero también os debéis al respeto al espectador. El respeto al espectador cuando tú sabes que tantas veces se le falta el respeto también desde la música, ¿vale? Os debéis al respeto y sobre todo a tratar al espectador como un ser inteligente, que creo que Zoe lo hace muy bien en la película, ¿vale? Lo hace muy bien. Pero quiero que veamos, con el resto de la gente, veamos, o sea, yo creo que hasta, en fin, en el fragmento, en el punto de cero, kilómetro cero del tema principal, nadie puede ahí decir, este es el tema de padre e hijo, porque es que la música se abre también al almacén y se abre a la mujer. Nadie ahí puede decir, este es el tema de padre e hijo. Vamos a encontrar el punto de este movimiento de ajedrez magnífico, en mi opinión, donde Zoe, el director, e Iván, el codirector, el co-guionista, el co-cameraman y el co-cineasta, colocan el punto donde dicen, a partir de aquí, realmente esto es una historia de tuétano. Vamos a avanzar. Vamos a ver, el protagonista está en un bar y aquí volvemos a lo mismo. O sea, en fin, está en un bar y va a haber una conversación con otro frustrado, que es el camarero, y tampoco puede la música ahí explicar qué es. Pero lo que pasa es que sí que la música se va a focalizar más hacia el protagonista. Entonces esta tampoco la vas a terminar. El actor se ha despedido y la cámara está hecha pedazos. Ya está, se acabó todo. Es increíble. Tienes una sala estupenda para estrenar y eres incapaz de acabar una sola película. En 8 años. ¿Y qué más da? ¿Para qué terminarlas? Nadie vendría a verlas. Sí, la gente no viene a las salas. Es la crisis. ¿Qué se le va a hacer? No, Morris, no es la crisis. Para mí no. Yo lo hice mal. Que no, hombre, que no era tan mala. Para una película de romanos, muda en este siglo. Lo que me sorprende es que no la rodaras en latín. Eran griegos. No fue la película. Lo que tienes que hacer es tirar esa foto y olvidarte de esa mujer. Míralo por el lado bueno. ¿Sabes lo que yo daría por estar soltero? En esta escena queda claro que la cámara musical está enfocando mucho más al protagonista que no al hombre del bar. Y sobre todo cuando el protagonista saca la foto, que es la mujer que se le murió, y entonces está claro que ningún espectador puede, ya tiene constancia de que la música no es una música genérica, sino es una música de personaje. Y finalmente esta escena, y volvemos con Iván a comentar, esta es la tercera aparición. Lo he llevado al taller. Ya verás, va a quedar como nuevo. ¡Mira, Víctor! ¡Está rodando! ¡Venga! Mira ese tipo. No sabe ni coger una cámara. Estos son una panda de pijos. No tienen ni puta idea. ¿Tendremos una cámara como esa para la peli? Sí, claro. Cuando termine el guión, vamos a hacer un rodaje mejor que este. Observamos aquí, Iván, que la cámara está con padre e hijo, ¿no? O sea, el rodaje es un accidente, o sea, está en plano secundario. Es decir, la cámara no está enfocando el rodaje, simplemente se dice, están rodando, y por tanto vamos a explicar estas escenas desde el punto de vista de padre e hijo. Y ahí la música sí que claramente aquí en esta escena sí que une a padre e hijo, como ya no lo separará. Y yo creo que fíjate que si esto lo comienzas de buenas a primeras, en la primera escena, en fin, que habría ocasión de hacerlo, está como todo muy masticado, como muy obvio, muy poco sutil. En cambio, es una cosa muy poética. Creo que es extremadamente elegante la manera de involucrar al espectador y de no imponerlo al espectador. Esto es hacer cine. Esto es hacer cine, esto es saber jugar. A lo mejor es casual, o a lo mejor es espontáneo por intuición, pero realmente es lo que funciona. Sí, o sea, yo creo que siempre digo, creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Llega un momento cuando uno ya está trabajando en un material y ya ya ha sentado las bases, hay muchas cosas que entre las prisas, toda la locura de componer música y el empujón que tienes en todo, hay muchas cosas que te salen de manera orgánica, pero obviamente ya es fruto de todo lo que tú ya has reflexionado. Pero vamos, con Zoe no había ninguna puntada sin hilo, es decir, que todo tiene que pasar por su filtro y estaba todo consensuado previamente, aunque de hecho hay varias revisiones de la misma escena en varias ocasiones. Te dicen, no, mira, cámbiame, vamos a acabar el tema aquí, vamos a tal.
el caso, por ejemplo, del bar. Yo inicialmente no había puesto el tema principal ahí, porque me parecía más una escena de piano bar, pero precisamente la música actúa un poco también así, entonces en el fondo no pasaba nada, pero lo importante es que también el guión está diciendo lo mismo. Está hablando de la añoranza, está hablando de la nostalgia y está hablando de lo perdido. Entonces, de alguna manera también estábamos metiendo el mensaje, ¿no? O sea, cuando la música acaba, cuando está mirando lo que él ha perdido, y luego ya cuando lo asociamos al juego del cine, además en esta escena del cine es graciosa porque el director es el propio padre de Zoe Berriatua, que es director de cine, es Luciano Berriatua, y está haciendo un cameo como diciendo, mira, es un inútil. Entonces, en boca del protagonista es una cosa, es una especie como de meta, ¿no? Cine dentro de cine, eso es muy Zoe. Pero también tiene que ver, pues, esto con que ellos no van a hacer nunca la película. Y el niño lo sabe, entonces siempre le pregunta por la película, y tendremos esta cámara para la película, y tendremos no sé qué. Entonces es un juego que ya efectivamente en esta especie de nostalgia el niño entra en juego, ¿no? Y nunca ha dejado de entrar, pero entra en juego también en la propia nostalgia del padre que se arrastra en la road movie que viene después. Una cosa que es fantástica y es la tercera gran jugada de ajedrez, a mi parecer, que a lo mejor, insisto, a lo mejor son cosas que suceden casualmente, que no estaban pensadas, pero una vez hemos logrado al tercer movimiento de la ficha meter la música claramente y que el espectador la entienda como que forma parte de la relación padre-hijo, a partir de ese momento, una vez metida, se la podemos sacar. Es decir, porque se la podemos sacar y ya será el punto de vista de ellos. Es decir, ya podemos abrir la música y abrirla al mundo, abrirla a su mundo de fantasía y de esto. Y de tal manera que aquí en este momento, la música, a partir de este momento, quiere decir, la música sí que puede empezar a ser expansiva. Es decir, porque ya se la hemos colocado, se la hemos inyectado dentro de los personajes, es una música compartida, y ya la podemos abrir. Claro, este caminar, este discurrir, esta vía férrea que queráis, es un camino al que se lleva perfectamente al espectador, le estáis explicando algo, ¿no? Sí, además me imagino que la siguiente, si mal no recuerdo, es cuando está en el cine el niño dormido, ¿verdad? Que luego se lo llevan. Lo vemos. Vamos a seguir. A ver, los que no habéis visto la película, entended que lo que estoy haciendo es un sacrilegio, es decir, una película que dura 1 hora y media, si no recuerdo. He cogido simplemente, como quien corta un pollo, he cogido solo los trozos que corresponden al tema principal. O sea, que unidos puede parecer, oye, todo el rato es la misma música. No, evidentemente hay muchísima más música y esto simplemente estamos cogiendo los fragmentos donde aparece. No tenemos dinero y quieres comprar más juguetes. Pero si son para ti, joder. ¿Y por qué juegas tú con ellos? Mira, Ingmar, lo más importante en la vida es el cine. Pero hay otras cosas que también son importantes, como los juguetes. Porque te hacen más feliz, te hacen ser mejor persona. Si tu madre siguiera con nosotros, le habría gustado muchísimo que compráramos ese robot. Olvídala, Víctor. Tienes que buscar un trabajo. Y ahí está el pez gigante. El castillo. ¿Y el cohete? Sabía que montaron un parque temático con todo esto, pero no debió de funcionar. Bueno, Iván, pues eso, o sea, está claro que aquí estás explicando mucho de lo que no estaba explicado en el resto de la película, ¿no? Sí, además la escena, justo la del cine y que luego le arropa, para mí era la escena clave. Porque primero que me gustaba, además el punto de partida era además la película de Méliès, de Viaje a la Luna. Y claro, el poder hacer, además el piano me venía al pelo, porque es como de las primeras bandas sonoras que se hacían para acompañar a piano. Y no pega nada esa música con el Viaje a la Luna. Entonces, claro, de entrada, el poder tener esos momentos de Viaje a la Luna con una música tan nostálgica, al espectador le despista totalmente. Entonces luego, muy hábilmente el montaje, Zoe enseña al niño durmiendo
enseña al padre con un momento de ternura que hasta ahora no se le había visto, porque el padre era como que se le ve, porque el actor está inmenso, pero que se le ve como que se guarda los sentimientos. Y aquí, cuando ya él mismo se permite a sí mismo como personaje abrirse un poco y llega con su desastre de vida, su borrachera dando tumbos, la casa llena de libros, un desastre, pero tiene tiempo para arropar al niño. Entonces, me permite crear esta relación tan íntima entre los dos, que es una relación más de tripas, más que no se explica con sentimientos, se explica con una idea armónica y creo con la mayor sencillez posible, ¿no? Entonces, para mí esto era clave porque si no funcionaba el tema principal no iba a funcionar en ningún lado. Y el resto, pues, era utilizarlo a nivel de oficio, coger retazos, coger elementos donde efectivamente siempre había un punto de nostalgia, donde me podía dar ciertos interludios pues, para llevar a otra cosa, y dentro de todo ese mundo de fantasía siempre estaba esto, ¿no? Que entonces ya les unía a los dos. Pero para mí la escena de Méliès y de la llegada a casa era fundamental. Si no funcionaba ahí, no funcionaba. Y no fue donde lo utilizamos por primera vez. Realmente donde se esbozó fue al final, que no está el tema al completo, está únicamente un esbozo, y a partir de ahí dije, déjame trabajar esto, déjame trabajar en un tema que sea reconocible, y luego el tema desde esta escena final eclosiona en los créditos. Pero como digo, si no funcionaba en esa escena, no iba a funcionar en ningún lado. No, está claro. Bueno, en fin, la máxima esa que tú sabes que siempre aplico, la música siempre gana. Es decir, la música determina cómo el espectador va a ver la escena, es decir, con los colores, el olor de la escena y sobre todo el tono. Es decir, que el piano, vuelvo a decir, el piano en un mare magnum de músicas sinfónicas ahí apabullantes, y las tuyas y las de Britten, el piano da una lectura de autenticidad, de lo tuétano, de la esencia. Y de alguna manera la música está explicando muchísimo más, o está explicando muchísimo, no quiero decir muchísimo más, pero sí muchísimo, aportando muchísimo a lo que ya se explica desde el guión literario, es decir, desde lo que los personajes aportan, porque la música es, en este caso, está hablando de una verdad. Viven en un mundo de fantasía, el hijo incluso está un poco intentando que la fantasía del padre, la quijotesca del padre, se pueda, el hijo en cierta manera sabe que esto no tiene pero le está alimentando la fantasía, pero la música de alguna manera es una muestra de amor, acaba siendo una muestra de amor del hijo hacia el padre. Es una muestra de amor bestial, y eso vuelve a ser ese movimiento de cámara musical donde de pronto el espectador, en esta escena que tú dices, donde de pronto el espectador, la cámara musical está enfocando más al niño mirando hacia el padre, que no el padre hacia el niño, como era antes, ¿vale? Eso me parece ajedrez puro. Y por eso precisamente podíamos plantearlo como un recuerdo, ¿no? Diciendo, yo a nivel personal siempre he pensado que eran los recuerdos del niño, pero obviamente creo que la música les engloba a los dos, y tampoco hay que realmente, es decir, además es una fantasía nuestra, es decir, nadie, a menos que tú lo digas, va a pensar que los créditos es la película realmente y la historia desde un punto de vista adulto, pero yo sí lo trabajé desde una música más madura, el solo, aquí sí hay cello, pero en los créditos es una viola, la viola va apareciendo poco a poco en la película, porque la viola, además magníficamente tocada por María Teresa Gómez, que es una solista espectacular, le da una rotura, donde el cello hubiera cantado muchísimo y hubiera sido muchísimo más cercano, la viola está rota. A nivel de sonido es muy áspera, te rompe por dentro. O sea, rota me refiero que rompe por dentro. Entonces, claro, unos recuerdos de alguien que quiere revivir esto con alegría, con amor, efectivamente, porque hay mucha luz en esta música, pero tiene ese pozo de amargor porque hay una pérdida detrás. Claro, tanto a nivel instrumental como a nivel conceptual, claro, nos daba esta posibilidad. Sabíamos además que teníamos a RTV, y entonces digo, yo tengo que aprovechar a estos solistas porque van a dar ese extra que no se puede explicar. O tienes un buen solista y entienden esta música, o es muy difícil explicar esto. No, a ver, sí, ojalá te escuchen los productores y entiendan que los samplers y las librerías son basura, comparado con la vida que le da. Hacen otra función. No, hacen otra función, me refiero a esto, o sea, el alma que le da un instrumentista, que además entienda por qué está tocando el instrumento, pues, y que eso. Pero fíjate, has dicho una cosa muy interesante, que es además es que funciona, lo de la música es rota. Es decir, si tú, por ejemplo, no es el caso de la película, pero si tú, por ejemplo, me pasó una vez que me hicieron una consulta y pensé, bueno, es que claro, estamos utilizando tantas veces el tema principal
en versión alegre, en versión romántica, en versión triste, que cuando ya queremos ponerlo para hablar de que el personaje se derrumba, no funciona, porque ya el espectador se ha acostumbrado a escuchar la versión triste del tema y tal igual. Entonces yo les dije, bueno, pues rompe un instrumento, rómpelo, es decir, pon la música, incluso ya no la triste, sino pon la música alegre, pero el cello, por ejemplo, que emborracha al instrumentista antes de que grabe, para que desafine, para que rompa, para que de alguna manera aparezca una grieta en la música. Y eso se lo aplicas al personaje y automáticamente el espectador pensará, hostia, este personaje está intentando engañarse a sí mismo o engañarnos, que quiere aparentar felicidad, pero por dentro está roto. ¿Vale? Entonces, eso funciona muy bien a nivel de enfoque. Lo que tú dices, lo de cómo el cello o la viola juegan a la contra de esto. Y eso funciona, el efecto químico que se produce cuando lo aplicas con las escenas es bestial. Lo calculo, no es bestial. O sea, esto en una sala de concierto no se ve. No Bueno. se ve. No se ve. Esto quiere decir que no, está claro cuando lo pones esto. Iván también ha hecho mucho documental y trabaja en mucho documental. Yo quiero preguntar, la semana pasada con Arturo Cardelús, yo, en fin, pensando en voz alta, que es lo que muchas veces hago y así me salen las ideas, yo le decía, componer para una ficción, es decir, componer para imagen real, el espacio de actuación que tiene el compositor es más limitado porque el actor interpreta, el actor en fin, gesticula, el actor actúa, el actor declama sus líneas. Entonces el espacio que le queda a la música para actuar es más limitado, ¿vale? Es muy buen espacio porque puede ser la psicología, la emoción o la contradicción, pero es un espacio más limitado. En animación, al no tener grandes expresiones faciales ni grandes movimientos, la música tiene una banda de ancha, una banda más ancha de actuación. Es decir, la música puede explicar mucho más que lo que un dibujo puede hacer. En el caso del documental, en la relación de películas de acción real tipo Las estrellas y del documental, yo entiendo que pasa algo parecido, Iván. Es decir, que en vuestro campo, vuestra autopista dentro de la película, en una película de ficción es más estrecha, pudiéndose muy amplia, ¿eh? Pero es que en el documental es súper amplia. Es decir, en el documental el campo de actuación que tenéis para aportar, para sumar, que es de lo que se trata, de aportar y sumar a la película, es muchísimo más amplio o sea, tenéis más libertad o más campo de acción. No sé si me estoy explicando. Sí, desde luego, lo que pasa es que creo que hay demasiada libertad. Precisamente yo intento siempre hacerlo más pequeño y volver a la síntesis, ¿no? Porque si no el documental puede tener el riesgo de que valga cualquier cosa con tal de que haya música y que tenga imágenes, animalitos o lo que sea. Y llegados a este punto, o sea, que lo he hecho muchas veces porque así me lo han pedido, pero creo que no es un trabajo que a mí por lo menos en este momento me llene, ¿no? O sea, creo que el documental debería contar algo que, lo mismo que la película en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué no vamos más allá? Y este documental realmente, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te has...? Porque además la producción documental siempre es terrorífica, cuesta muchísimo sacar adelante un documental. Y entonces dices, ¿por qué te has dejado la piel en este documental? ¿De qué quieres realmente hablar? ¿No? Aparte de las imágenes que tú enseñas, que pueden ser preciosas y grabadas con dron, pero ¿de qué quieres hablar? Entonces yo cojo y me agarro como un cangrejo a esto. Y a partir de ahí, pues bueno, habrá momentos en que efectivamente las licencias de documental, y más sobre todo si es para televisión, que la capacidad de concentración es muy reducida, tienes pues que recurrir a clichés, tienes que recurrir a fórmulas, a cosas que sean muy superlativas. Pero me interesa más, quitando todo esto, que es más una cuestión de oficio, es el por qué tenemos un documental y por qué hace falta música para este documental o qué historia vamos a contar del documental y yo qué puedo aportar en él, ¿no? Porque creo que ahí es cuando se hacen los grandes documentales, tipo Human, tipo todo lo que ha hecho Bruno Coulet. Hay una sublimación y una poesía, hay una poética que habitualmente pues es complicado plantear esto a nivel documental, pero para empezar porque no hay presupuestos y sobre todo pues porque de entrada pues es un documental pues para informar una cuestión social o para informar una cuestión política o para hablar de algo muy concreto, ¿no? Pero creo que siempre hay una manera de contar algo más. Entonces yo prefiero al revés, como limitar digamos, el imaginario y decir, ¿por qué no nos ceñimos a algo
Y si hay que utilizar elementos y trucos y cosas, ya los utilizaremos. Pero, por favor, que no falte algo de historia. Es Es, que si mara- no, no tiene sentido. es maravilloso lo que dices, Iván, pero es que además suscribes lo que digo. Es decir, tú al niño y al padre no los puedes interpretar a tu manera. Los tienes que interpretar a la manera de cómo son. O sea, no puedes contradecir, o sea, no puedes ponerles música alegre y música feliz porque destrozarías el guión literario. Es decir, no tienes esa libertad. En cambio, en el documental efectivamente puedes hacer cualquier tipo de documental con el mismo, en fin, con el mismo material. Es decir, puedes hacer lo que se llama vulgarmente música para imagen, es decir, bueno, vamos a poner aquí un relleno de musical para que todo sea muy bonito, que tampoco no es cierto, porque música que pongas, música que dramatizas, sí o sí. Es decir, por tanto, no es para imágenes. Puedes hacer un paisaje de la sabana muy feliz, muy alegre, puedes poner un punto triste y crepuscular a la sabana. O sea, la música siempre dramatiza y no está con las imágenes. Pero por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué es lo que, para qué me queréis a mí en este documental? Porque si me queréis para dar una opinión política, por ejemplo, para constituirme en voz en off, la del director, evidentemente, es decir, pues bueno, pues la masacre en el Amazonas, la masacre ecológica en el Amazonas, podemos hacer música de denuncia, es decir, podemos hacer música que sea una música de una actitud, es decir, un compromiso político, un compromiso ecológico, lo que sea, ¿vale? Una música de actitud que se ha hecho muchas veces, como sabes, ¿vale? Y por tanto, tú eres, que también, en fin, en el cine de ficción también se hacía, Morricone lo hacía mucho con el cine italiano de los 70, es decir, yo voy a ser la voz del director denunciando, en fin, lo que sea, ¿vale? De eso. Y por lo tanto, de hecho, yo creo que en algunos de tus documentales tienes ese punto de actitud. Es decir, mi compromiso con el documental es el compromiso con el documental. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, que no simplemente es música para que sea vistosa y para que sea bonita, sino es para transmitir un mensaje, porque, en fin, la pregunta del millón, Iván, ¿qué mensaje llega más rápido? ¿El de la voz en off ahí explicando con toda la buena literatura que tenga el gran mensaje que quiere transmitir, o la música? A ver, son dos lenguajes distintos. El tema es que estamos muy acostumbrados, evidentemente, a poner barreras cuando alguien hace una voz en off, ya entra lo personal. En cambio, la música muchas veces te pilla con la guardia bajada. Entonces, porque sobre todo en documental piensas que es una música de relleno y entonces es más fácil colártela porque estás pendiente de otras cosas. Entonces, Claro, 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 cuando, por eso. cuando ya acabas esa música es cuando se te queda uy, qué sensación más rara, ¿no? Y entonces Quiero decir que creo, tú, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? Te vuelves a hacer un documental sobre Galamba. Galamba es el Parque Nacional de África. Y, por ejemplo, oye, pues bueno, pues vamos a explicar, me lo estoy inventando, ¿eh? Vamos a explicar que esta etnia, esta tribu, pues lo está pasando fatal por la sequía o lo que sea, y que está esto. Bueno, pues entonces a Iván Palomares se le ocurrió, vamos a grabar una voz de mujer de tribu, o sea, una voz étnica, pero que sus voz, sus gritos sean casi de alaridos, de quejidos. Y esto lo metes en una música muy bonita y de alguna manera o sea, estás significando que se están quejando, o sea, que están protestando, que están llamando pidiendo ayuda, ¿no? Y esto llega. Y esto llega. de hecho, uno de los próximos trabajos que tengo que hacer ya me ha dicho, no puedo decir cuál es por un tema de confidencialidad, pero es un tema políticamente bestia. Y me han dicho, dice, Iván, yo ya te aviso, no metas tus trucos, que ya te conozco, no metas tus códigos, que luego va a ir a la contra de lo que yo estoy contando y me vas a meter en un lío. Entonces vas a hacer exactamente que no me metas códigos secretos en tu música, que ya te conozco. Es que, ¿veis? O sea, yo, en fin, los que estáis viendo y los que estáis viendo cuando esto esté publicado, grabado, es que esto es lo que hace un cineasta. O sea, Iván Palomares no es solo un compositor, es un cineasta. Se dedican a eso, se dedican a construir, a fabricar, a crear, a codirigir, a co-guionizar, a cofilmar una película. Y esa es la actitud. Evidentemente, si Iván Palomares solo pensase en sí mismo y en su ego, que los hay, compositores que los hay, pues evidentemente iría a la contra, es decir, no estaría sumando, estaría restando. La preocupación de Iván de Iván y evidentemente no solo de Iván, de todos los compositores que son cineastas, es cómo puedo yo sumar al todo, ¿vale? Y eso. Yo en ese sentido creo que también hay que entender también que uno por desgracia, no puede ser cineasta todo el rato. O por lo menos hay que dosificarlo. Es decir, yo más que cineasta, yo me considero un sastre. Entonces, a mí me piden que yo haga un traje a medida para que vista, ¿no?, una película. Pero el traje lo tiene que llevar otra persona.
Claro. Entonces, a veces me piden un frac, o me piden un chaquet, o me piden algo que no tenga nada de fantasía. Yo siempre digo, ¿seguro que no quieres un poco de fantasía? ¿Seguro que no quieres estar? ¿Pero para qué? Entonces, yo les obligo a entrar en una dialéctica que, por ejemplo, Alicia Iglesia me dijo, a mí nunca me metas en tus pajas mentales. Yo te digo, la música hay que hacer con 2 o 3 adjetivos y te buscas la vida. O sea, que lo que hacéis vosotros es una ida de olla. Pero yo siempre un poco me gusta pinchar en ese sentido, de, oye, vamos a rascar, ¿no? Pero es verdad que hay que también ser sensatos, y hay veces que dices, oye, si me están pidiendo una camisa normal y corriente, ¿quién soy yo para obligarles a que sea una camisa de fantasía si no me la están pidiendo, ¿no? Entonces creo que hay que ser humilde en ese sentido para decir, bueno, pues si me piden una camisa y yo la quiero hacer, tengo que hacer una camisa. Si yo quiero hacer una camisa de fantasía, entonces le tengo que avisar y decir, yo solo hago camisas de fantasía. Entonces, lo normal es que no te contraten como compositor. O, efectivamente, que digas, bueno, un poquitín de fantasía, pero hasta este grado. Entonces, creo que hay que tener muy claro que al final, o sea, que si tú quieres hacer tu música personal, para eso está la música de concierto y hay otras cosas, ¿no? Aquí tienes que cumplir con la visión del director y sobre todo es una música que luego va a servir a una película donde han trabajado muchísimos equipos y donde uno no puede imponer su propia voluntad, ¿no? Yo puedo... Iván, salvo que no tengas una razón de fuerza mayor, un porqué, que sabiéndoselo explicar al director diga, oye, en fin, no me lo estoy inventando. Imagínate que Zoe dice, bueno, pues en esta película quiero que me hagas una música muy ampulosa para el padre e hijo. Oye, es que creo que te equivocas, creo que es mejor un traje humilde que no un traje de gala, porque los personajes son así, porque si le pones a Rocky Balboa, le pones Bach, nadie va a entender a Rocky Balboa, que es un tío que no ha leído un libro en su vida y que en fin, nadie lo va a entender. Hay que saber, efectivamente, como tú dices, muy buena, ser sastre del resto de la película. Está muy bien eso, está muy bien. Pero ciertamente es verdad que la película es tuya, como es del director, como es del montador o es del director de fotografía. Y es bueno que también exista por parte del director y esto, oye, a ver, yo confío en este compositor, no hablo de Iván Palomas, hablo de cualquiera, confío en este compositor porque ante todos es cineasta, es decir, me va a aportar soluciones, no problemas, y a lo mejor tiene una idea que puede funcionar. Esto, por ejemplo, esto me lo contó Alexander Desplat con respecto a Wes Anderson. Me decía Alexander Desplat que con Polanski es que no habla nada, es que Polanski lo tiene todo en la cabeza, sabe tanto que simplemente le dice lo que quiere, a lo mejor discuten algo, pero básicamente dices que con Polanski no hay nada que Polanski me lo da y yo se lo doy a él en forma de música. Pero Wes Anderson, por ejemplo, según me contó el Desplat, es tan inseguro, tan inquieto, tan inseguro que piensa que lo que ha hecho es una porquería, que es un desastre, tal y cual. Entonces confía plenamente en Alexander Desplat. Entonces Alexander Desplat saca ahí el cineasta que tiene, entonces le propone soluciones y dice, oye, en fin, vas aquí bien. Claro, son dos modelos distintos, pero claro, por ejemplo, no sé si has visto esta última película de Polanski, es muy interesante, esta de Jacques, el oficial y el espía, si no recuerdo qué se llama aquí. No hay música en la película, es decir, hay nada, hay música de fragmentitos para parchear momentitos, no tiene nada, es decir, podían haberla, ¿eh? Hay música hay música en fragmentitos simplemente para que conste que hay musiquita por la película. Pero el gran temazo de Desplat y de Polanski es en créditos finales cuando la película formalmente ha acabado, pero en el epílogo hay toda una declaración de intenciones de Desplat, de Polanski a través de la música de Desplat, y es un cabreo brutal. Si tú ves la película, Iván, mírala, si tú ves la película... No, la he visto. Vale. Y llega el temazo ese de Desplat y dices que Polanski, desde la voz de Desplat, está diciendo esto no tenía que haber pasado. Y seguramente está hablando de sí mismo, de todo su problema. Pero de alguna manera dices, ostras, es que de pronto dices, esta coda final, estos créditos finales, esta toma de postura final de la música no es un Desplat, es que es Polanski el que está hablando, es bestial, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, por eso te digo que tanto como en documental como en ficción, yo creo que los compositores, siendo cineastas, tenéis que decir, oye, no me hagas entenderte al director, me refiero, no hagas que yo pretenda entender, méteme en tu piel, conviérteme en ti. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, guíame,
pero guíame no como un elemento externo, que es lo que sufrís muchos compositores, cuando los productores o directores os creen casi unos bastardos que venís aquí a quitarles el dinero, en fin, y no tan exageradamente, claro, y no tan exageradamente, sino formar parte de eso, ¿no? Es fantástico, es que hay que trabajarlo mucho todavía. ¿Qué te parece, mi speech? No, me parece, o sea, que evidentemente, o sea, si tenemos la oportunidad de proponer, tenemos que proponer. Pero de entrada tenemos que tener muy claro quién manda y de quién es la película, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, creo que lo que tú dices, cada director tiene una manera de trabajar distinta. Nosotros, yo siempre digo que mucho del trabajo que hacemos, aparte de musical, es de psicología, es de comunicación. Uno no puede trabajar de la misma manera con Zoe Berriatúa o que con Alex de la Iglesia. El propio Alex de la Iglesia ya lo decía, y dice, pues si trabajas conmigo nunca vas a trabajar así, lo sabes, ya te lo digo yo. Y entonces hay veces que, bueno, pues te dejan proponer y otras veces que tienes que esperar un tiempo hasta que propongas, hasta que puedas proponer. Y a lo mejor, aunque propongas algo, bueno, pues no te lo van a aceptar, y también uno tiene que hacer una reflexión de que no se trata de una manipulación y de, bueno, es que efectivamente a lo mejor ya está, pues no. Yo he dado mi opinión, como dice Richard Bellis, tu opinión de experto. O sea, tú no estás dando tu opinión como músico de ego, dice tú como opinión de experto en poner música a película, desastre, ¿no? Pero hay veces que no quieren esa opinión. Entonces, eso también es muy lícito. Dice, bueno, yo tengo muy claro. Entonces, está en tus manos decidir si tú quieres trabajar así o no. Entonces, pero realmente creo que lo bonito de esto precisamente es el trabajar. A mí me gusta mucho romper un poco esa barrera inicial de frialdad con el director cuando no te conoce, ¿no? Y el poco a poco, pues, entender, sobre todo, cuál es la sensibilidad, qué es lo que mueve a un director a hacer cine, qué es lo que le mueve a poner una cámara, Y entonces, muchas veces yo lo que hago es hablar de esto, ¿no? O sea, entender realmente por qué un director quiere contar una historia. Porque si yo entiendo al director, yo ya estoy metido en su mundo. Y entonces yo me puedo acercar a su mundo y a su personalidad desde otro punto de vista, ¿no? Y es lo bonito porque, por ejemplo, ahora en la serie que estoy haciendo hay 3 directores distintos. Y cada uno, cada episodio, cada bloques de episodios son totalmente distintos a nivel musicales, a pesar de que la música tiene misma instrumentación, mismos temas y tal, pero el enfoque y cómo se utiliza es totalmente distinto y es muy curioso, es muy bonito, ¿no? Porque sí que me están dejando además plantear la evolución y cómo, pero luego dónde se pone la música y cómo se mueve tiene mucho que ver con cómo es cada director, ¿no? Entonces me parece muy bonito esto, o sea, que no sea yo pongo la música porque yo digo cómo tiene que ser, sino al revés, que cada director también te inspire a ti con su personalidad, te inspire su poética, su sensibilidad y haga que salga cosas de ti muchas veces inesperadas, ¿no? Me parece que esta relación y esta comunicación director es de las partes más bonitas de esta profesión, obviamente aparte de la de hacer música. Cuando es bonita, Iván, cuando es bonita. Sí, Sabemos claro, todos sí. el infierno que muchas... Yo aspiro, o sea, no aspiro, es decir, es una aspiración que el director hable con el compositor de la misma manera que habla con el director de fotografía, por ejemplo. Es decir, de tú a tú, de iguales, no esto. O sea, en fin, estamos aquí en Mundo Viseo, estamos comentando y desgranando el libro de Stefan Ecki, que es una barbaridad, el libro este de, en fin, ahora no recuerdo cómo se llama, es igual, de Struggle, bueno, es igual, el libro de este Mundo Viseo, lo vamos comentando, que, en fin, contado en primera persona por compositores como Michael Dana o en fin, de compositores de primer nivel, el infierno de Hollywood, ¿vale? De cómo tienen que toparse con idiotas, productores que simplemente lo único que quieren hacer, en fin, como tienen el dinero, pues quieren marcar territorio con sus orines y están jodiendo la vida a compositores, supongo que no solo con los compositores, ¿vale? Pero esto que cuenta Iván es el modelo, es decir, este es el modelo. Es evidente que el director es el director y que es su película y que se ha de estar al servicio del director y de la película. Pero efectivamente, si el director de fotografía piensa que hay una propuesta que puede mejorar la película o el compositor cineasta piensa que puede haber una posibilidad de mejorar la película, pues están ahí para escucharlas, ¿vale? Deberían estar ahí para escucharlas y no para considerarlo una intromisión. A ver, abrimos preguntas. Si alguien quiere preguntar algo aquí a Mr. Palomares, pues está disponible. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? A Jordi. Hola, Iván. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Bueno, solo para comentarte 2 cosas.
La primera, si en cierta manera también habláis con el montador a la hora de hacer la película, porque en cierta manera el montaje también decide cuánto dura la secuencia, si es más larga o corta, y en cierta manera esto también es tener que ajustar la música a esto. Y también segundo, si ahora en la serie de esta que estás hablando, si tiene cierta continuidad narrativa, porque si no la tiene mucha, ahí sí que hay mejor trato con los directores. Sí, del montaje quería hablar. Y, a ver, no puedo hablar mucho de la templanza porque obviamente por contratos y tal no podemos hablar, pero sí diré que sí que ha habido un trabajo muy cercano con la sala de montaje y en particular con el maravilloso equipo que hay, que me entristece mucho decir porque el viernes falleció Iván Aledo, que es un grandísimo montador, que ha montado todas las películas de Medem, está nominado 7 veces a los Goya, ha ganado 2, y el trabajo con él fue espectacular. De hecho, incluso el propio planteamiento, sin avanzar nada, no trabajamos con temps externos, sino que se trabajó con temps míos, precisamente para no tener una invasión, digamos, de géneros e intentar dar la mayor coherencia dentro de un planteamiento un poco distinto que se pidió, digamos, desde producción para no hacer una música muy al uso, pero sí que se trabajó mucho desde el principio en contacto con montaje para saber precisamente cuál era la función que iba a tener la música, cómo se iba a emplear, y yo pedí los dailies en este sentido pues para ver qué es lo que se estaba grabando y luego desde el principio ver los primeros premontajes y los primeros elementos, ¿no? Y estar en contacto continuo con ellos para decir, oye, ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos por aquí, por acá? Y viendo efectivamente cómo el propio montaje ya inspira una narrativa, ya inspira una poética, y entonces ver de qué manera podíamos encontrar este término medio entre el concepto musical que querían, cómo llevarlo a nivel narrativo y que le sirviera también de trabajo previo a montaje, ¿no? Cuando tienes un equipo con tanto talento, la música es mucho más fácil. En este caso, todo el equipo de montaje, Ike, Iván, Mariajo, hicieron un enfoque que creo que pocas veces se ve en televisión. Luego, evidentemente, todo sufre recortes pues, por los propios códigos de televisión, pero hay cosas, y luego, evidentemente, con el trabajo con los directores. En este caso, el primero fue Guillermo Morales, con una poética y una cosa muy peculiar que creo que, sin poder hablar más, espero que guste. No es un trabajo muy habitual en ese sentido, pero sí que desde el principio, precisamente partiendo de algo que era menos habitual, sí que se trazó un plan para llegar al final de la serie, ¿no? Para asegurar que teníamos una evolución y teníamos un desarrollo dramático y también un desarrollo instrumental que fuera acorde con a donde la serie quería ir. A nivel de montaje también esto sucede, ¿no? O sea, hay un montaje de una manera al principio y luego va cambiando ese montaje para llegar al final a otro tipo de montaje. Esto yo no sé si realmente si el espectador lo ve. Una vez que tú estás metido en el proyecto, esto lo ves, sobre todo en una serie un poco que es más amplia que una película. En el cine, por lo general, yo no he tenido tanto contacto con el montador. Sí he trabajado en ese sentido como en Las Estrellas o con otras, ¿no? con trozos, digamos, con bobinas sin terminar de montar y un poco con feedback entre montador y yo. Pero bueno, siempre realmente este ha sido el único sitio donde yo no he trabajado con temps. Entonces, en general, básicamente, los montadores, salvo que ya se esté utilizando tu propia música como temp, por lo general hay muy poco tiempo para plantear un trabajo previo con el compositor, una mesa redonda, y es una pena, pero es así. Ahora mismo las películas se hacen con muy poco tiempo y hay que prácticamente tirar millas, ¿no? Pero sí, en ocasiones, pues bueno, como creo que también trabajaba Johan Johansson, con Villeneuve y con el montador, sí que hay ocasiones en las que sí que uno puede aportar desde el inicio del montaje pues una visión y compartir y ver lo que se está haciendo y dejar que también te inspire ese montaje, ¿no? Obviamente
es una situación maravillosa, pero entiendo que no se puede dar siempre. Hola Iván, cuando Hola. hablas cuando explicas que trabajáis con temps, ¿los temps son versiones previas de la música definitiva o son piezas cualesquiera y luego, o sea, previas a haber compuesto la música definitiva? En este caso, como había que idear un concepto un poco distinto, pues ha sido un poco un cajón desastre al principio, ¿no? Para la primera fase de esos temps. De hecho, en el propio, o sea, esto no lo he inventado yo, Johan Johansson en Arrival lo decía así, yo hice 100.000 pruebas, se las mandaba a Villeneuve y algunas les gusta y dice, quiero 5 minutos más de esta. Fue un poco inicialmente en esa línea. Cuando ya empezamos a ver lo que ya se veía sobre guión, pero ya se estaba plasmando, entonces ya planteamos una elaboración temática y un desarrollo temático, ¿no? Y entonces ya sí que se hicieron temps en base que podían recordar, o sea, yo hice, digamos, carpetas para este personaje, para esas situaciones, para tal, pero obviamente muy abiertas y siempre dije que no se tomaran como músicas finales porque a nivel narrativo eran mucho más vacías, ¿no? Entonces digo, ya le daríamos forma después. Entonces, pues bueno, es un poco un camino intermedio. El único problema que hay ahí es cuando les gusta mucho un tema que a lo mejor no tiene ningún... Pero bueno, la parte buena es que por lo menos es tu tempo. Es decir, algo de lo que se va a utilizar viene de tu propio imaginario, de esos impulsos iniciales que tú has dado. Siempre va a ser mejor que no de cualquier otro tema que el enganche que se hace es imposible sacarlo, ¿no? Imagino que también el problema ya no es que les guste a ellos, sino que si tú lo escuchas muchas veces y lo ves con las imágenes te acabe gustando a ti. O te puede influenciar a la hora de componer el definitivo. Evidentemente. Cerraré con una pregunta mega frívola, Iván. ¿Qué opinas del Princesa de Asturias a Morricone y a Williams? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿eres más de Williams o más de Morricone? Joder, eso es como preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea, a mí me parece muy buena noticia para la música de cine. Creo que es, hombre, a ver, la parte buena es que no hay ninguna duda de que el premio está merecidísimo. Me parece además que se dé exequo a los dos, me parece muy bien. Es un poco raro también ver un premio así en Príncipe de Asturias, o sea, no sé muy bien a qué se debe, pero es decir, teniendo o sea, viéndolo fríamente, es una noticia buenísima para el gremio. Es decir, no hay nada que discutir. Morricone o Williams, pues mira, yo de pequeño me gustaba más Williams, ahora me gusta más Morricone. Entonces, pero les quiero a los dos. O sea. Iván, gracias por estar aquí en el café. El Café Mundo Deseo y Mundo Deseo en general es hoy un poco mejor gracias a ti. Y nada, esta es tu casa, ya lo sabes, que aquí volveremos. El proyecto este de Café Mundo Deseo es para hablar de esto, para hablar de cine, para compartir conocimiento y experiencias y nada, y te veremos en cuanto tengamos algo que comentar o que compartir, pues te veremos por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, un honor y encantado de estar aquí y encantado de participar siempre que queráis.